Bienvenido a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines educativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. Corría a inicios de los 60 cuando Hernando Muñoz, un paisa de raza negra, enemigo de la violencia, ingresó a la policía. Poco a poco comenzaba a abrirse paso en la vida. Estaba comprometido con una mujer chocoana, Lilian Mosquera, que llegó a inicios de los 40 a Medellín y era voluntaria de trabajo social en la cárcel Bellavista. Tenían una familia conformada por 15 hijos, 4 mujeres y 11 hermanos, nacidos en Antioquia. Debieron comprar una pequeña casa en uno de los barrios de la comuna nororiental, y allí empezaron a asistir a una iglesia cristiana pentecostal, educando a sus niños con la palabra de Dios. Luego Hernando se convertiría en pastor de la iglesia, y Lilian en predicadora de la Biblia. Entre los hijos estaba Brancis, el quinto de los hermanos. Había nacido el 31 de marzo de 1959. Vivía en una casa del barrio popular de Castilla de la capital antioqueña, en la calle 71 número 9 1915, lugar donde pasaría la mayor parte de su infancia. Era un moreno corpulento, de cara cuadrada y nariz chata, le apodaron Tyson por su parecido con el ex campeón mundial de boxeo norteamericano Mike Tyson. Desde niño recibió la fe evangélica de sus padres. Completó la primaria en la escuela Alejo Pimiento e inició el bachillerato en el colegio Alfredo Cucarango, pero como muchos jóvenes de su época dejó los estudios y comenzó vendiendo verduras en la plaza del mercado de Medellín, mientras que junto a su padre se dedicaba a la divulgación de la Biblia. Al igual que cualquier muchacho de barrio jugaba fútbol, iba en bus a la parcela de la abuela en Girardota, donde recogía frutas que le traía a su mamá y mataba pájaros con cauchera. Al parecer empezó a ser seducido por la delincuencia, como le había pasado a su hermano Dandenis Kika, por un monstruo llamado Cartel de Medellín. Eso le costaría un precio alto, pues en marzo de 1988 mataron a su hermano Angelo Yamil, un hombre inocente que se dedicaba a promover eventos deportivos. Lamentablemente sus asesinos lo confundieron con la Kika y fue ejecutado. 2 meses después murió Hernando de Jesús, el mayor de la familia, quien tenía apenas 26 años. Él se encontraba en su casa cuando llegaron 3 hombres y golpearon en la puerta. Cuando abrió, uno de ellos le disparó una ráfaga de metralleta. La desgracia continuaría. En agosto Dandenis es detenido por una de sus tropelías, Tyson también sería arrestado. A la Kika le pusieron una larga condena y a Brancis, para asombro de la familia, de manera injusta lo condenaron a 25 años de prisión. Pablo, que se la jugaba por sus bandidos, organizó un espectacular operativo para rescatarlos. Utilizó un helicóptero con los colores de la policía y los prisioneros lograron escapar junto con alias La Chepa. Los llevaron a una caleta llamada La Pesebrera, donde Tyson, igual que su hermano y otros bandidos, recibió 30 millones de pesos enviados por Pablo. Quedó tan sorprendido por la propina que desde ese momento cerró su Biblia, dejó de coquetear con la delincuencia y se dedicó a ser bandido con el mismo fervor con que se había entregado a Cristo. Fue cuando entró al cartel trabajando como subordinado de Pinina, mientras que Dandenis era escolta de Alias Chiruza, mano derecha de Pinina. Le seguiría su hermano Paul Daniel Muñoz Mosquera alias Tilton. Tyson empezó ocupando un reglón muy secundario dentro del aparato militar del jefe del cartel de Medellín, pero a la vuelta de unos meses pasó de ser un simple peón de brega a lugarteniente. Había formado su famosa oficina de Castilla de sicarios en Medellín. Ahí también pertenecían la Kika, Tilton y Emilio Alberto Muñoz Mosquera, un sargento de la Fuerza Aérea Colombiana. Esta banda era una de las más poderosas de la comuna noroccidental, que conformada por 104 hombres, impuso su poder en los barrios Castilla, 12 de octubre, Antioquia, Guayabal y Campo Amor. El afán por ser un gatillero profesional, hizo que fuera entrenado por el mercenario Yair Klein, quien realizaba operaciones de entrenamientos militares a diferentes grupos armados en lugares del mundo. Por medio de su empresa fue contratado supuestamente por miembros de la Fuerza Militares colombiana con el objetivo de acabar con los grupos subversivos comunistas del país. Sin embargo, los cursos habían sido financiados por Escobar, el mexicano, Henry Pérez y Ramiro Guzmán. Pablo había mandado a 5 hombres de Medellín al curso, entre ellos a Tyson.
En el primer curso bautizado Pablo Emilio Guarín Vera y el 50, Brancis aprendió la fabricación de explosivos, prácticas de control remoto con cables, radiofrecuencia, relojes, acumuladores de energía o altímetros, defensa antiaérea e inspecciones con rayos X, a armar y desarmar un carro bomba en menos de 2 horas. Además de técnicas de asalto y técnicas de asesinatos. De igual manera recibió las enseñanzas de Miguelito, integrante del grupo terrorista de la ETA, que le enseñó a fabricar la tecnología de los carrobomba y a instaurar un terrorismo, que hasta entonces no se habían visto en el grupo de los narcotraficantes. Así Tyson, quien se volvió amante de la música salsa, se convertiría en un profesional de estos aparatos armados, los cuales llegarían a cometer macabras acciones ordenadas, atentados con explosivos, asesinatos de personajes públicos y secuestros, que a partir de adelante sería el pan de cada día, en la guerra que libraba el cartel de Medellín. Se involucró en la masacre de policías, durante el periodo en que Pablo pagaba hasta 2 millones de pesos por uniformados, entre marzo y julio de 1989. No conforme con eso, se encargó de organizar el atentado con carrobomba al periódico El Espectador, el 2 de septiembre de 1989. Un mes después realizó la operación de una bomba de aproximadamente 100 kilos al diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga, el 16 de octubre de 1989, donde murieron 4 personas, entre ellas José Noé García y Rafael Caballero Anaya, empleados del diario. Vinieron después más bombazos, uno de ellos al avión de Avianca que había despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá con destino a Cali, el 26 de noviembre de 1989, en el que todos murieron. Enseguida se sumaría la bomba al edificio del DAS, la que explotó en el populoso barrio de Quirigua en Bogotá, el 6 de diciembre de 1989, donde 17 personas murieron. Los ataques hacían partes de la estrategia desplegada por la mafia del cartel de Medellín. Era la continuación de la cruel guerra contra el Estado que se había desatado un año atrás y que había alcanzado su punto máximo con el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Ya para ese entonces, a Brancis lo llamaban el bombardero de Medellín, había puesto en práctica lo aprendido en el curso de Yair Klein y Miguelito, se había vuelto experto en el uso de explosivos. Era tal su eficacia que llegó a ser considerado como mucho más peligroso que su hermano Dan Denis La Kika. Aparecía en las fuentes policiales como uno de los principales jefes de oficinas sicariales del cartel, las otras eran la de Mario Molina alias El Chopo en La Estrella y la de la familia Prisco en Aranjuez. La confianza con Escobar era total que le encomendó dirigir personalmente los ataques contra sus archienemigos del cartel de Cali, en especial contra Pacho Herrera y José Santa Cruz. Así la racha nefasta continuaría. Los colombianos aún no se recuperaban de lo ocurrido en Quirigua, cuando otra tragedia se desató. El 12 de mayo de 1990, un carrobomba fue detonado en Bogotá, esta vez en la calle 127 con Avenida Suba, frente al comercial Boulevard Niza, en la que 4 personas perdieron la vida. Para cerrar el día, a las 8:50 de la noche en Cali, un carro verde con 100 kilos de dinamita estalló en el barrio Alameda. El atentado ocurrió en un edificio donde funcionaban las supertiendas La Rebaja y dejó un saldo de 9 personas, 50 heridos y pérdidas por más de 800 millones de pesos. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos del cartel de Cali, propietarios de las supertiendas La Rebaja, tuvieron que blindar su sistema de seguridad para no ser alcanzados. La lucha le había vuelto a matar otro hermano, Audi Fernando, un profesor normalista que cursaba 3er semestre de publicidad. Fue sacado de su casa por un grupo de hombres encapuchados que se lo llevaron, y unas horas después su cadáver apareció con signos de tortura. Tras el dolor, Tyson tuvo que seguir, intentó crear una oficina de sicarios en Bogotá, conformada por delincuentes como Meneo, Cuchi, Asdrúbal, El Chino y Sergio Alfonso Ramírez Muñoz el Pájaro, con quienes ejecutaría varios atentados terroristas. Cuando las elecciones presidenciales tenían planeado realizarse a fines de mayo de 1990, Pablo tenía el objetivo fundamental de que no se efectuara. Quería crear una especie de caos institucional que, necesariamente, neutralizara la guerra a los narcos. Fue cuando Tyson vino de Medellín a Bogotá, le pagó a los sicarios por las últimas bombas que habían colocado, les entregó la nueva remesa de dinamita y les dio algunas instrucciones, siguiendo las indicaciones de Pinina, que a la vez tenía línea directa con el patrón. Nadie, ni los conductores de los vehículos, ni los que movilizaban la dinamita, ni los que activaban los vehículos de la muerte,
hacían preguntas más allá de lo necesario. El silencio era ley. Entonces, a 34 horas de que se iniciara la votación, un nuevo carrobomba explotó al norte de Bogotá, frente al centro comercial Las Villas, el 26 de mayo de 1990. Luego correría con la misma suerte el barrio Puente Largo. Ambos dejaron un saldo de 20 personas muertas y 2.000 millones de pesos en pérdidas. La información que entregaron los testigos de este hecho condujo a una casalote ubicada en el sector de Tibabuyes, en la localidad de Suba. En el lugar fueron detenidos varios terroristas que habían acondicionado la vivienda para esconder los vehículos que se usarían. Incautaron más de 1.000 kilos de dinamita en tanques almacenados en aguas enterrados en el suelo. La enorme carga iba a ser detonada el día de las elecciones, en el Coliseo de Ferias de la capital, donde se concentraría el mayor número de votantes. Las pesquisas determinó que los hombres detenidos trabajaban para Brances Muñoz, el bombardero de Medellín. El decomiso de ese explosivo en Bogotá abortó el que era el más terrible golpe contra la frágil democracia colombiana. Por esos días el gobierno, para apoyar las acciones policiales, había puesto un plan de recompensa que podría ascender a los $2 millones a quien diera información sobre Tyson, Chopo, Escobar, Pinina y otros de la cúpula del cartel de Medellín. Y al parecer dio efecto, pues el 14 de junio de 1990 dieron de baja a Alias Pinina. Desde ese momento Brances y Ricardo Prisco pasaron a tomar la jefatura en el ala militar del cartel. A pesar del duro golpe, la lucha en contra de la extradición seguía y Pablo decidió ejecutar un nuevo crimen, el secuestro, con la ayuda de sicarios comandados por Tyson, su hermano La Kika y el Chopo. Se dedicaban de tiempo completo al secuestro durante este ciclo en el que sus tareas terroristas disminuyeron su intensidad por los constantes allanamientos de las autoridades. Entre julio y noviembre de 1990 un nutrido número de miembros de las más prominentes familias antioqueñas fueron víctimas de ese flagelo: Trujillo Aramburo, Arboleda González, Marín Mora, entre otros, quienes debieron pagar rescate cuyo monto oscilaba entre $500.000 y $1 millón. Si la policía intervenía o si los familiares se negaban a pagar, el secuestrado era ejecutado. Los fajos de dinero sobresalían, y con su gran amigo, Mario Castaño, se sentaban a tomar un trago, a pesar que las borracheras del Chopo siempre terminaban en balacera, eran considerados los más sanguinarios del cartel. Alias Juan Caca, trabajador del Chopo, también contrajo la amistad de Tyson, con quien junto a La Kika y Brancis disfrutaban capturar a gente del F2, que en su mayoría eran encubiertos, y posteriormente eran torturados y desaparecidos, mismo deseo que Pablo Escobar le encomendaría al bombardero de Medellín mandando a cazar a sus enemigos de Cali. Tyson se fue para el puerto de Buenaventura a dirigir ataques contra los caleños. Un claro ejemplo fue cuando dirigió el 25 de septiembre de 1990, una masacre en Candelaria, un municipio en las goteras de Cali, en la que participó el Arete y su amigo Chopo, quien no podría faltar en ese asalto. En la hacienda Los Cocos, llegaron esa noche 3 vehículos, ocupados por comandos disfrazados con uniformes de la policía antinarcóticos. En el lugar había un partido al que asistirían Gilberto Rodríguez Orejuela y Elmer Pacho Herrera. Los intrusos disparaban a todo lo que se moviera, asesinaron solo en esa noche a 22 personas y 15 resultaron heridas, además de 2.000 millones de pesos en pérdida. Iban en busca de Pacho, el gran enemigo de Pablo, quien no estaba, y se salvó del atentado. Escobar quería verlo muerto, ojalá se muera con los guayos puestos, le dijo Pablo a Brancis mofándose del fanatismo de su enemigo por el fútbol. A pesar de que la operación no cumplió su cometido, Tyson fue considerado por el cartel de Cali como uno de los pistoleros más peligrosos de Pablo. La masacre resultó tan fuerte, que ya las autoridades acusaban a Brancis de ser responsable de la ola de atentados con carros bombas en la ciudad de Cali, y numerosas bombas en Medellín y Bogotá, contra miembros de la policía, incluyendo los secuestros a personas importantes. Se convirtió en uno de los hombres más temido y al servicio de los extraditables. Tyson, Tilton y La Kika eran para la policía, lo que el Cucu para los niños, el terror de los policías. En ese contexto de las guerras del cartel, Brancis recibía pagos directos de los contadores de la organización, y cuando el pistolero lo requería, se reunía con Pablo Escobar por medio de enlaces como Pinina, Arete o Popeye, pero no solo eso. Tyson, quien vivía en una casa de 2 pisos en el barrio Laureles de Medellín, apoyaba a los secuestradores de Diana Turbay, periodista, a que la trasladaran a su vivienda, en esos tiempos en que a Diana la movían con frecuencia,
de un sitio a otro. Cada 7 días. El segundo piso la ocupaba Tyson y el primero era ocupada por los secuestradores y sus vigilantes. Allí algunos de los periodistas secuestrados se cruzaban con otras personas retenidas por Escobar. Por otra parte, su hermano La Quica, que había caído preso, estaba aparentemente generando algunos problemas con el cartel de Medellín, pues estaba actuando con bastante independencia. Pablo iba a ordenar su muerte después de un malentendido con el Chopo, pero Tyson y Tilton mediaron ante el patrón, quien le dio $100.000 para que desaparecieran a su hermano, que se vaya del país, mientras al Chopo se le olvida de esta maricada que dijo su hermano, atinó a decir Pablo. Fue así que Brancis ayudó a Dan Dennis a fugarse de la prisión el 18 de abril de 1991 en la cárcel La Modelo de Bogotá. La Quica atravesó junto a Jesús María Ríos, alias Chucho, 15 puertas de seguridad, sobornando con 400 millones de pesos a 6 guardianes que lo guiaron hacia la calle. Allí lo esperaba un automóvil que lo condujo a un escondite en el que permaneció durante 15 días para luego ser enviado por Brancis a Nueva York, país donde sería capturado. Ese mismo año, el patrón llegó a un acuerdo con el gobierno y fue recluido a la catedral en junio de 1991. Había mantenido a Tyson al margen de su estrategia de su sometimiento a la justicia, con la única misión de controlar el brazo armado del cártel. Asimismo, Brancis estaba atento ante un eventual ataque a la prisión, le informaba de todo al capo. En la catedral junto a El Chopo, Arete y HH, aún buscados por las autoridades, visitaban a su padrino para recibir instrucciones sobre vueltas cuyas indicaciones era preciso tratar en persona, cobro de impuestos a otros narcos, algún secuestro o la orden de algún crimen. Se movían hasta el municipio de Caldas, donde eran recibidos, sometidos a un procedimiento de requisa y consultas de radiotelefónicas, siempre en clave, para autorizar su ingreso a la catedral. Entonces, en la compañía de un vaquiano que conocía la ruta, subían hasta la prisión y entraban por un camino de acceso secreto por detrás de la cárcel, que era controlado por el capo. Tyson, El Chopo y Pasarela, aprovechando que Escobar estaba recluido, empezaron a hacer lo que les daba la gana en Medellín, aún así fiel al padrino, pero tras el asesinato de Kiko Moncada y el Negro Galeano, se les acabaría eso. El patrón dio la orden a Brancis, Arete, El Zarco, Chopo y Comanche de iniciar una purga con una gran persecución a los gerentes financieros de sus socios acribillados. Luego este escaparía de la catedral a mediados de 1992, y por mandato del capo, Tyson iniciaría una nueva ola de terrorismo y matanza de uniformados, quizás su manera preferida de ganar dinero. Entretanto, en Colombia las autoridades junto a los enemigos del cartel respondían a sus ataques, perseguían a Pablo y sus hombres. Como consecuencia, Tyson había sufrido muchas bajas, y la gente de su confianza de los barrios altos de la comuna nororiental, habían muerto o estaba acorralada o exiliada por sus ataques. Así que, mientras se reponía de un accidente y estaba usando un bastón, pues hacía un par de meses había sufrido un accidente de tránsito donde quedó semiparalítico, permaneciendo un mes en silla de ruedas, luego utilizando muletas y finalmente un bastón, optó por esconderse. Las autoridades le seguían el rastro desde hacía tiempo. Pero Brancis había aumentado de peso, se había dejado el cabello largo para despistar, lo que le daba una apariencia de un ciudadano de origen chino y además portaba una cédula a nombre de Juan David Gómez Ramírez. Todos sus movimientos para trasladarse de un lado a otro eran diseñados milimétricamente. Cada vez desplegaba un operativo en que participaban por lo menos 20 hombres de su confianza, quienes tenían la misión de limpiar la zona para evitar cualquier contratiempo. Los hombres del cuerpo élite sabían de antemano a lo que se iban a enfrentar, que se trataba del hombre más astuto y sagaz del brazo militar del cartel. Hicimos un sinnúmero de allanamientos, pero a la hora de desplegar los operativos para su captura no tuvimos suerte. Siempre logró escaparse por su extraña forma de cambiar repentinamente de movimiento, dijo uno de los detectives. Ante esta respuesta, la embajada norteamericana ofreció $200.000 por quien indicara el paradero del terrorista, a pesar que el gobierno colombiano les advirtió que por cada recompensa que ofertaran, Escobar lo triplicaría por la cabeza de ellos, pero aún así siguieron ofreciendo, además, comenzar una nueva vida en Estados Unidos. La familia Muñoz Mosquera no podía creer que Brancis estaba identificado como el segundo más buscado del país. Los avisos de Se Busca empezaron a tener efecto en personas cercanas al terrorista. El soplo que llevaría a la captura de Tyson, había sido la primera respuesta a aquella táctica.
Un sujeto que se hacía llamar renegado y una mujer, al parecer amigos que trabajaban para los informantes del grupo que se formó alrededor de los parientes de los Galeano y los Moncada, y quienes vivían en un edificio al otro lado de la calle donde el célebre sicario habitaba, comenzaron a delatar los movimientos de Brancis. Una llamada fue el punto de partida para la fase final de la operación. El informante dijo: lo quieren encontrar, yo puedo verlo ir y venir, y dio su ubicación. Las patrullas montaron dispositivos de vigilancia en la zona, a la espera del terrorista. 10 días después de conocer el domicilio de Tyson, el 28 de octubre de 1992, a las 12 de la noche, un carro apareció escoltado por 2 motocicletas de alto cilindraje. Brancis alcanzó a ser observado cuando ingresaba al interior de la vivienda. Allí lo esperaban 2 mujeres. La casa de 2 pisos y fachada blanca, situada en el barrio Malibú de Medellín, fue rodeada cuidadosamente por 26 integrantes del grupo élite cubiertos con pasamontañas. La operación se efectuó en menos de 5 minutos con la clave: la fiesta comenzó, susurrada por los radios. La gruesa puerta de acero la hicieron volar arrancándola de sus goznes. Mientras la puerta salía despedida en todo el apartamento, Tyson se percató de la acción e hizo la primera ráfaga con su MP5 desde una de las ventanas del segundo piso de la vivienda. Corrió hacia la parte de la ventana trasera para huir por la escalera de incendio y así poder pasar al patio de la otra residencia. Pero allí lo esperaban un grupo de agentes del cuerpo élite. Entonces el terrorista volvió a hacer una nueva ráfaga y fue respondida por los agentes de la fuerza pública. Su cadáver quedó en el patio de la casa, recibió 18 impactos de balas, una de ellas caída entre los ojos, lo que le quitó la vida. Otra versión apunta que Tyson fue traicionado por su amante y un guardaespaldas, pues estos últimos lo habrían asesinado. Brancis se había levantado a las 4 de la mañana como de costumbre. El guardaespaldas se acerca y le da los primeros balazos por la espalda. Tyson, herido, voltea a ver quién es, su rostro de aflicción indica sus reflejos de sorpresa cuando observa a su escolta de mayor confianza con arma en mano. Ya muerto, el guardaespaldas y la amante llaman al bloque de búsqueda. Como haya sucedido, la muerte de Tyson fue una victoria para los policías, victoria que tuvo un precio, pues el mismo día en que murió Brancis, 4 policías fueron cocidos a balazos como represalia. A los 2 días siguientes morirían 2 más. En los 2 meses posteriores a la muerte de Tyson fueron asesinados 58 agentes secretos a manos de bandas de sicarios controlados por Carlos Mario Castaño Molina, El Chopo, Carlos Alzate Urquijo, Arete y el prófugo Johnny Rivera Acosta, El Palomo, y sin que esto fuera poco, Wilmer Alonso Aroya Quintero, presunto miembro de las bandas que dirigía Johnny Rivera, había estallado un carro bomba en el barrio Belén. La muerte de Brancis fue una pérdida grande y debilitamiento del cartel después de que Pablo había escapado de la catedral. El Chopo lo reemplazaría y se volvería el jefe de todos los sicarios de la organización. A Tyson su familia lo quiso enterrar de manera discreta. En la sala de velaciones Villanueva cerraron las puertas al público y a otros difuntos. A las 6 de la tarde llegó el cortejo fúnebre, donde compinches de Brancis dejaron sonar música salsa junto a sus ametralladoras para despedirlo. Luego lo trasladaron al cementerio San Pedro. Allí la familia había construido un mausoleo con bóvedas, enchapado en mármol, con un detalle característico, le acondicionaron un equipo de sonido, con un sistema de sinfín para que cuando algún miembro de la familia falleciera pueda escuchar música en la eternidad, todas las horas de todos los días de todos los años. Hay 9 bóvedas, 4 de ellas ya estaban ocupadas antes de llegar el féretro de Tyson. En estas lápidas de mármol, letras en bronce sellaron los familiares, están los despojos de Audi, Angelo y Fernando, que murieron en hechos violentos y que en sus lápidas se les llama sacrificados. Luego seguirían Tyson, Tilton, quien 15 días después de la muerte de Brancis, fue traicionado por miembros del cartel que intentaron secuestrarlo y al poner resistencia le dieron varios tiros en la cabeza, y años después su padre Humberto Muñoz. Cuando el cadáver de Brancis llegó al mausoleo, en el vidrio de seguridad que lo protege, había una carta escrita de su puño y letra que dice: espero que un día podamos reunirnos todos para alabar y glorificar a Dios como Él es digno. Espérennos pronto que ahí estaremos para volar unánimemente juntos. Los extraño y los recuerdo. Cuídennos por favor. Firma Brancis. Así llegó su fin del bombardero de Medellín, quien no solo causó gran daño a la sociedad, sino a toda su familia que han pagado con estigma, persecución, destierro y cárcel, como Emilio Muñoz,
quien injustamente pagó con prisión para que después de mucho tiempo fuera acribillado en el año 2020. De los 11 hermanos, 6 murieron, y otros 3 quedaron detenidos, 2 en Colombia acusados de actos terroristas. La familia Muñoz Mosquera, hoy dicen desconocer mucho de lo ocurrido y el daño que estos hicieron. Solo quieren vivir tranquilos. Gracias por llegar al final del vídeo. Recuerda que la delincuencia no lleva a nada bueno, un claro ejemplo son aquellos personajes relatados en este canal. Si te gustó el relato, no olvides suscribirte para enterarte de más historias como estas.